No se diga más por Top Latina. Vamos a retomar el tema de las elecciones en los Estados Unidos y para eso tenemos acá de invitado al amigo Alfredo de la Cruz, que es precisamente especialista en relaciones internacionales. Bienvenido. Alfredo. Gracias. Alfredo, ¿cómo vio la noticia? ¿Se preveía de que Trump iba a ganar con este margen? Porque en la mayoría de las encuestas mostraban una mayor cercanía entre estos dos contendores. Bueno, gracias, Máximo. La verdad es que estos resultados no han sido aptos para cardíacos, porque todas las encuestas, como tú dices, mostraban un estrecho margen entre los dos pretendientes. Pero esto nos deja una lectura importante, y es que estos sondeos debemos de ir cada vez más agarrándolos con pinzas, porque se nota el interés marcado que hay de ambos lados, y a la verdad es que expertos de ambas campañas, los más coherentes, tú lo veías que no querían dar conclusiones antes, porque precisamente se veía la manipulación de algunos de estos sondeos. ¿Qué deja por ejemplo, ya hablabas de las encuestas, de que hay que tomarlas en pinzas, pero ¿qué fue lo determinante, por ejemplo, en el caso de Donald Trump para adquirir esta victoria? Bueno, Máximo, es una pregunta bien amplia, o sea, muy contundente, y requiere, porque si bien vemos, hay varios factores que se dan cita aquí, y tienen que ver, uno va con otro. Uno es la situación de la economía estadounidense. Si bien la administración demócrata con Joe Biden a la cabeza restauró la confianza en el sistema de construcción de alianza, que es lo de las principales cosas que hizo de Estados Unidos una superpotencia el siglo pasado, la verdad es que en el aparato económico, en lo interno, en lo doméstico, los grandes índices de inflación provocaron que se apartara gran parte de la población de los demócratas, pero sobre todo el apoyo desmedido que hacen los demócratas de la inmigración, y en este sentido estados que eran tradicionalmente demócratas, tú empezaste a escuchar personas quejándose por la inmigración irregular, sobre todo el apoyo bajo el estatuto de refugiado a las hordas de inmigrantes que llegaron en esa situación a Estados Unidos, y un discurso ardiente y contagioso de Donald Trump y los republicanos, que decía que iba a controlar esto, y ellos viviéndolo en carne propia, son de las cosas que se sumaron. Sobre todo, un amplio sector de la población estadounidense que no comprende lo que es las relaciones internacionales, que no comprende qué convirtió a Estados Unidos en una superpotencia global, veían también las inversiones de ingentes recursos de Estados Unidos, por ejemplo, en la guerra de Ucrania, en Medio Oriente, donde en poco menos de un año Estados Unidos invirtió casi 20,000 millones de dólares en su aliado Israel. Entonces son cosas que el pueblo llano, que de verdad no tiene por qué entenderlo, porque son ambientes muy estratégicos, pues todas estas cosas sumaron a ese discurso contagioso de Donald Trump para una sociedad que está dividida entre los urbanistas y lo rural. Ahora, Alfredo, en cuanto al voto latino, por primera vez, por ejemplo, un estado como Florida, desde la época de Reagan, no ganaba el partido republicano, y así ha estado ocurriendo. Durante la noche de ayer hemos estado viendo cómo estados tradicionalmente demócratas definitivamente migraron al color rojo de los republicanos, y en este caso de Donald Trump. Ante un discurso tan contrario a la migración, evidentemente sobre todo la migración irregular por parte de Trump, ¿cómo se explica ese voto
que se dio anoche a su favor? Mira, esa es otra pregunta muy interesante. Y fíjate, yo creo que tiene varios matices o varias aristas, porque América Latina es precisamente una de las migraciones que Donald Trump ha fustigado desde su primera campaña a la presidencia en el 2016, y a lo largo de su administración, su primera administración, fustigó la inmigración irregular de Latinoamérica, y ahora para regresar otra vez fue una de sus principales bases de campaña. Yo pienso que hay que ver varias cosas que se dan en la misma América Latina. Tú tienes una serie de gobiernos progresistas y gobiernos de izquierda donde los ciudadanos de esos países han visto cómo la calidad y el nivel de vida ha descendido, y hemos visto en los medios la cantidad ingente de personas que migran como sea hacia Estados Unidos, y a pesar del rechazo y de ese discurso de rechazo, ellos ven como opción llegar a Estados Unidos. Y tú, bueno, en este caso, bueno, pero los demócratas le han abierto la puerta prácticamente. ¿Cómo es que votan a Trump? En el caso de la República Dominicana específicamente, tú tienes un sector nacionalista que ve con simpatía el triunfo de Donald Trump, porque entienden, en el caso de nosotros, que tenemos una amenaza latente en nuestra frontera terrestre al oeste, pues, a decir de los nacionalistas, Donald Trump conoce bien esa situación, porque su nacionalismo lleva a cerrar las fronteras, y en ese caso entienden ellos que podría ser un coadyuvante a las soluciones nacionales contra la inmigración. Pero en este punto yo agrego algo importante, y es que estos sectores parecen olvidar que las políticas de una superpotencia no tienen que ver nada con sus países satélites. Entonces, todas estas cosas se suman. Por otro lado, los gobiernos de derecha, como en el caso de El Salvador, donde tenemos un presidente atípico, porque mediante el sistema democrático llega al poder un individuo con tintes autoritarios. Sin embargo, para sus ciudadanos, los ciudadanos de El Salvador, lo ven a él, valga la redundancia, si cabe, como un salvador, porque le ha dado seguridad a un país que tenía la tasa de criminalidad una de las más altas del mundo. Entonces, fíjate cómo elementos tan contradictorios se unen para que en Latinoamérica se vea con esperanza el triunfo aparente de Donald Trump. Alfredo, Donald Trump va a encontrar un panorama mundial un tanto convulso, 2 guerras activas, la situación de Venezuela, la situación de Haití. ¿Qué se prevé, tomando en cuenta ya de lo que había hablado él en campaña? ¿Qué tanto pudiera ser de todo eso que él prometió? Bueno, mira, realmente una de sus promesas de campaña es, él dijo que en su primer día si ganaba el primer día de gobierno, de su gobierno, iniciado su gobierno, el 20 de enero me parece que, él pues solucionaría el conflicto de Ucrania, y se alardeaba de su amistad con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Entonces él prometió que él solucionaría ese problema, algo que es bastante complejo, porque la solución que él se ve que apoya es ceder el terreno por paz, es decir, desmembrar Ucrania, donde la parte occidental quedará mirando a Rusia y bajo control de Rusia, y la parte oriental y la parte occidental mirando a Europa, que es la que podría entrar en un futuro a formar parte de la Unión Europea. Bajo ese razonamiento de Donald Trump, pues eso todo es conveniente a Rusia y Putin, no conveniente a Ucrania y Zelensky, quienes han dicho en reiteradas ocasiones que no cederán territorio. Pero hay una realidad, y es que esos territorios que están en manos de Rusia, es muy difícil que vuelvan otra vez a Ucrania, tomando en consideración que Rusia es la segunda superpotencia del mundo, y en algunos aspectos, en el aspecto militar nuclear, la primera. Entonces, está por verse si Donald Trump cumplirá eso. En cuanto a Medio Oriente,
no podemos hacernos ilusiones de que va a llegar la paz. Si bien Donald Trump es un gran valedor del Estado de Israel, es amigo personal de Benjamín Netanyahu, Bibi, de hecho, en su administración, Donald Trump violó el derecho internacional cuando apoyó el traslado de la capital de Tel Aviv a Jerusalén, siendo que el derecho internacional reguló eso, es decir, que cuando se formaran los dos estados, el israelí que está formado y el palestino, y se llegaran a un acuerdo de paz y a conversaciones, entonces solo entonces se buscaría la solución para Jerusalén. Sin embargo, Tel Aviv el gobierno de Tel Aviv, el gobierno israelí movió la capital allá y Trump lo apoyó. Y si bien muchos se rasgaron las vestiduras cuando en menos de un año, después del 7 de octubre del 2023, Estados Unidos apoyó a Israel con más de $19.700 millones, pues se la van a tener que rasgar con Trump, porque es prácticamente lo mismo. El apoyo incondicional existe porque Israel es el policía de Estados Unidos allí en Medio Oriente. Julia, tú tenías una pregunta para Alfredo de la Cruz. Así es. Bueno, este panorama deja muchas inquietudes, muchas dudas. Muchos analistas están volteando la página porque muchos pensaban que no iba a suceder. Pero vamos a hablar un poco de política exterior. En el caso de Estados Unidos, vamos a quitar, va a haber un poco más de acercamiento a Latinoamérica, que eso fue una queja de un grupo de analistas sobre el manejo que tenía Estados Unidos con países como Centroamérica, el Caribe, uno. Y segundo, ¿cómo ve la influencia de Estados Unidos con su relación a Europa y la guerra de Ucrania? Bueno, gracias. Una sonrisa muy bella tiene usted. Mire, realmente en lo que tiene que ver... No, ya no se va a dejar de sonreír, ya. Usted le hizo un daño, Alfredo. Dime, Máximo. En lo que tiene que ver con América Latina, si usted se fija en el discurso de los dos actores políticos que concurrieron a estas elecciones, América Latina no tuvo ninguna participación relevante. La mención fue de manera peyorativa en cuanto a la inmigración descontrolada, la inmigración indocumentada. Por tanto, se puede prever que América Latina no tendrá esa participación destacada en la administración de Donald Trump, por lo que vimos en el desarrollo de su campaña, que no se destacó. Recuerde que en el plano geopolítico, América Latina quedaría en la esfera de influencia de Estados Unidos, y Estados Unidos siempre ha considerado todo esto su patio trasero, y así mismo ha tratado a América Latina, lo que es lo que ha posibilitado que rivales estratégicos de Estados Unidos como China y Rusia penetren en su patio trasero, teniendo excelentes relaciones con algunos estados de Latinoamérica. Eso es en ese apartado. Por lo que de pronto uno no puede ver así con lo que ha pasado, que tenga esa participación destacada. Recordemos que en su primera administración Donald Trump renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, incluso le cambiaron el nombre, creo Máximo que ahora se llama TECME, donde se puso de acuerdo con Canadá y México para una renegociación más favorable a los intereses de Estados Unidos. Y tuvo una buena relación con México, Trump. Pero ahora en la campaña vimos un ataque directo a la nueva presidenta de México, que tal vez fue más para mantener el discurso que él manda a su base de apoyo electoral. Pero tendríamos que ver, porque tú ves en Sudamérica a un Milei en Argentina, que habla, pero tú no ves de pronto yo no vislumbro que ese estatus de Latinoamérica para Estados Unidos cambie en esta administración. No veo por qué tiene que ser lo contrario. Y en cuanto a la relación de Estados Unidos-Europa, aquí sí que hay problemas. Porque si usted recuerda, en su primera administración, Donald Trump tuvo un enfrentamiento constante con los líderes europeos
Recuerde su clásico enfrentamiento con la canciller alemana Angela Merkel, a la que varias veces llamó en tonos despectivos, y con otros presidentes de Europa y primeros ministros, porque en la concesión empresarial de Donald Trump no cabe, parecería ser en ese momento, los conceptos de relaciones internacionales. En su momento Donald Trump no entendía que las bases de misiles que hay en Alemania son las que actúan como lanzadera para Medio Oriente, y que precisamente ese sistema de construcción de alianza fue de las principales cosas que hizo de Estados Unidos una superpotencia tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la Alianza Atlántica, Trump ha mantenido el discurso de que quien no pague no será defendido, por aquello de que entre los acuerdos está que los estados, parte de la OTAN, deben aportar un 2% de su Producto Interno Bruto a gastos de defensa, pero olvidando cuál es la condición de los países europeos. En un país como Alemania, tú en ese momento no podía destinar dinero a gastos de defensa sin tener un problema interno. Ahora es distinto, pues la guerra en Ucrania ha llevado el fantasma de la guerra a Europa y ha mostrado que en Europa puede haber una guerra y puede deshacerse el estado de bienestar que existe. Entonces hay dos ganadores de la guerra de Ucrania de pronto así. Tres. Japón, Alemania y el propio Estados Unidos. Estados Unidos, porque antes de la guerra en Ucrania, Estados Unidos tenía un problema en el ámbito energético, pues los productores de petróleo a través del fracking, el esquisto, tenían los almacenes llenos de combustible sin encontrar qué hacer con ellos, no tenían mercado, y una deuda de más de $700 mil millones que amenazaba con colapsar el sistema financiero estadounidense. Bueno, con la guerra de Ucrania, se forzó a Europa a abandonar su suministrador de energéticos, que es Rusia, energía barata, y obligarlo a buscarlo en otros mercados, Japón, Qatar, que sale muy caro, o Estados Unidos. Y Estados Unidos ha logrado mercado para todos esos combustibles que tenía almacenado, no hallaba qué hacer, y el sector del fracking se ha revitalizado. Entonces es un gran ganador. ¿Por qué Japón es un ganador? Bueno, porque Japón, la constitución que se le obligó tras perder la Segunda Guerra Mundial, le impedía tener un ejército punitivo, sino un organismo de defensa que hasta los términos son distintos. Bueno, pues ahora Japón está camino a armarse, y decía el finado Henry Kissinger, decía en el 2019 que Japón estaba a 5 años de ser una potencia nuclear. Y en el caso de Alemania, que también fue una perdedora de la Segunda Guerra Mundial y quedó con una constitución impuesta, pues dedicaron más de $100 mil millones el año pasado para modernizar su ejército. Por tanto, esos son ganadores de ese conflicto en Ucrania. Pero el problema de Estados Unidos es que Donald Trump ya se vio que es anti-aliancista y se es más proclive a Putin. De hecho, para algunos analistas, si Trump no había sido el presidente de 2016 a 2020, Putin no habría invadido Ucrania. ¿Por qué? Porque el confrontamiento visceral de Trump con la Unión Europea debilitó la Alianza Atlántica y fue lo que posibilitó que probó con Crimea, y bueno, si se me lo permitieron, pues sigo con Ucrania. Y bueno, todos vimos que incluso el presidente de Francia, Emmanuel Macron, llegó a decir que tenía un problema, que la OTAN tenía un problema terminal, un problema cerebral. Entonces, hay que ver, o sea, es muy pronto aún para uno predecir qué va a suceder con Europa, pero mirando los antecedentes, las propias declaraciones de Trump, uno puede prever que estos próximos 4 años no serán fáciles para el mundo, porque tú tienes un actor poco predecible, pero sobre todo, si Europa no es capaz de interpretar cómo piensa Donald Trump, de que
él tiene que ganar en cada uno de sus enfrentamientos y tiene que mantener, y se mantiene conectado con su base de apoyo electoral y le mantiene el mensaje. Si no son capaces de buscar intersticio en esta forma de Trump, pues podrían ser 4 años muy catastróficos para la Alianza Atlántica. Bueno, Alfredo, agradecidos nosotros que nos hayas acompañado hoy. Este va a ser un tema que va a continuar durante todos estos días, porque ¿para cuándo podría preverse un resultado definitivo? ¿Tienes idea? Bueno, por la complejidad del sistema estadounidense se necesita que los resultados sean muy amplios para poder proyectar un ganador al otro día o 2 días después. Si los resultados siguen siendo apretados en algunos estados, por ejemplo en los swing states, en los estados péndulos, pues entonces podíamos tardar 3, 4, hasta 5 días en tener un resultado oficial, más allá de la proyección oficial que ya se sabe que él ganó, pero para poder dar la certificación oficial es necesario esperar los resultados en cada uno de estos estados. Sí. Pues muy bien, estaremos atentos. Desde aquí no se diga más. Muchas gracias por la visita. Amigos, el especialista en relaciones internacionales Alfredo de la Cruz. No se diga más por Top Latina.